turismocaval.com.ar. Toda la información de la provincia de Buenos Aires con foco en el oeste. Actualidad, entrevistas, informes especiales y las noticias desde cada barrio. www.elcactus.com.ar. Periodismo regional y autogestivo. Visita, compartí, sumate. El destino de tus vacaciones está en Turismo Caval. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocaval.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Caval, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocaval.tour.ar. Novedades en Ediciones Continente. Historia de la Nación Latinoamericana, un libro de culto para la intelectualidad de izquierda de las décadas del 60 y 70, donde Jorge Abelardo Ramos inscribió una nueva narrativa en el pensamiento latinoamericano. Por primera vez, para interpretar la historia, se enlazaron categorías marxistas con la perspectiva de la patria grande. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ama. Y ensancha el alma. 22:05 en toda la República Argentina. Otra edición especial de Y si sale bien. ¿Cuarto mes ya que estamos? ¡Puah! No daba mucho por nosotros, no han encontrado la forma de echarnos. Día feriado, 9 de julio, especial, independiente y revolucionario. Hoy vamos a hablar del 9 de julio, más allá de la revista Villiquen. ¿Usted leía Villiquen, Reches? Sí, leía Villiquen, leía Anteojito y todas esas porquerías. Repartamos amores, lágrimas y sonrisas. A mí me tocó la revista Genios. Un chico de la democracia. Grupo Clarín. 11 3200 0530, ese es el número de la radio. Nos mandás tu pregunta sobre la independencia. ¿Valió la pena? ¿Habría que pedirle perdón al rey? Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión que dio el rey de separarse de España. Como despertó Carlos Di Mare a cargo de las teclas, la puesta del aire, la operación técnica y a cargo de este programa, básicamente de la estructura de este programa, Vicky Nardone. Ahí con su escarapela, me falta mi escarapela, para mí, me consigo una escarapela, eso es una 10 del equipo. Me quedo sin cortina, 22:06, Pablito Casasola nos pone en el streaming, Seba Furlón en la producción. Pero que la producción me consigo una escarapela, saco el sombrero. Llévatelo, llévatelo. Y si sale bien,
actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Acabo de mostrar un pezón al aire. Si esto fuera Instagram ya estaríamos baneados. Todo baneado, mirá. No, de última vendés esas nudes y las hacemos plata para Instagram. Claro, de última lo hubiera hecho plata, gratis, encima. Ya nadie muestra un pezón gratis. No. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Si Sale Bien, querida compañera Belén del Huerto. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy contenta. A mí me gustan mucho los feriados porque tenés como mayor tiempo para pensar, para hacer cosas de la casa, lo que hace una señora de bien. ¿Ordenaste tu casa escuchando música hoy, como Sí, Dios manda? Como Dios manda. ¿Comiste locro? No comí locro. Una y una, Siempre Sí, un diablo y un angelito. tenía que elegir mucho, no sabía si ir, porque había que ir a un lugar y estaba con pocas ganas de socializar, la verdad. El exceso de oferta, diría la Sí, escuela sí, austríaca de exacto. Rothbard. Gabriel Reche, ¿cómo anda? ¿Le gusta el feriado del 9 de julio? En general no, pero esta vez estoy muy contento. Ah, Estoy mirá. muy contento porque vi que hay mucha gente que vive en esta ciudad y en este país que, a diferencia de nuestro presidente, sigue teniendo un motivo para festejar el 9 de julio y no el 4 de julio. Sí, el presidente bastante, o sea, iba a Tucumán, Sí, iba a Tucumán. Le agarró la niebla. Estuvieron haciendo unos amigos unas transmisiones desde la Casa Histórica. Mirá. Y estaban esperando al presidente y por la niebla no fue. Y en realidad fue porque nadie va a ir a esa fiestita, digo. Puyaro dijo que le llegó la invitación y no la leyó. Sí. Menos amigos que en la primaria le quedan a Javier. Hoy tenemos Menos amigos que en la primaria, Sí. pero que de pronto están dispuestos a resignar su nombre, entregar su lista y llamarse La Libertad Avanza. Bueno, Rara es esa verdad, enemistad, es verdad. ¿no? Algunos amigos le quedan en la provincia de Buenos Aires, festeja haber deglutido la lista amarilla. Javier Milei, que bueno, yo lo veo que está bastante frágil en su proyecto económico, pero sigue tendiendo alianzas promisorias en lo político. Pero hoy nos vamos a meter con una rosca de 200 años atrás, porque también había rosca, también había La interna. mejor de las roscas. La mejor de las roscas, que es la rosca independentista. Hoy tenemos un especial para lamerse los dedos. Vamos a hablar una hora sobre historia argentina. Nos vamos a poner críticos, vamos acá, la vara está muy alta. Queremos saber quién era quién en ese congreso de Tucumán. Sí, que ahí en la pintura histórica, donde bueno hay varios actores, está, digamos, si conocen la casa histórica de Tucumán, está todo el paseo, donde el año pasado el presidente hizo su pacto del 9 de julio, con un caminar un poco extraño, pero ahí tenés a todos quienes firmaron la independencia, pero también todo el teje que hubo atrás de eso, ¿no? Porque el acto de la firma es solamente eso, pero todo lo que todo el proyecto de país que había atrás y que fue de 1810 hasta 1816, tanto tiempo, ¿no? ¿Qué pasó también? Yo te quiero preguntar a los historiadores en todo ese tiempo, ¿por qué se aletargó tanto? ¿Qué pasó, viejo? Ya habíamos arrojado este gallego insoportable. Bueno, ahora vamos a estar charlando de eso, pero vamos a tener también en la segunda hora un invitado especial. Véndame algo de eso, Gabriel Reches. Vamos a tener una invitada a propósito de la idea de la independencia, vinculada a la idea de la independencia y de la creación poética y la poesía. Vamos a traer a Andy Nachón, que es para mí en este momento de las poetas argentinas de mi generación, de las que tienen 50 y pico, la poeta más influyente desde hace varios años, merecidamente, en las nuevas generaciones. Un espectáculo. Andy Nachón para la segunda hora nos va a estar acompañando en Y Si Sale Bien. Y del Huerto, ¿qué falopita de redes nos tiene? Les traigo una falopita muy actual que salió hoy justamente, Sí. De redes de plataformas. Salió la serie de Menem que... Upa, tenemos que pasar un pip, ¿no? ¿Salió? Lo vamos a entrenar, No se hacen cargo acá de Menem, nadie se hace cargo, pero 2 veces. Ahí va. Es como 3 veces fuimos a votar, 2 veces lo votaron a Menem. Bueno, está bastante buena, la estuve viendo hoy, fue mi falopita de hoy, así que vengo bastante cargada con data y obvio, para que compartamos también apreciaciones, gustos, qué recuerdan de ese momento en la Argentina, con un Leo Sbaraglia y una Griselda Siciliani excelente. Para mí la mejor es Yoma, digamos.
Bien, bien. Zulema Yoma. ¿Qué recuerdos de los 90 tenés? ¿Comiste pizza con champán? ¿Usabas la ropa heredada de tus primos? 11 3200 0530. ¿De qué lado estabas? ¿De qué lado de la fortuna dolarizadora estabas? Vamos a escuchar un temita, quédate ahí del otro lado porque ya comienza un especial sobre el 9 de julio con 3 historiadores de lujo. De la Argentina, noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530. La radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. 14 minutos pasan de las 22 horas, estás en Y Si Sale Bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres, y como te prometimos vamos a meter un especial bien independentista, y para eso tenemos a 3 docentes de la UBA. El programa de hoy lo auspicia la Facultad de Filosofía y Letras, más o menos. Vamos a hablar ahí con el rector, nos vendría muy bien un auspicio, bienvenido sea. No está el auspicio, pero sí está el apoyo moral para armar este programa, porque nos visita Bárbara Caletti, que es profe, es licenciada doctoranda en Historia de la Universidad de Buenos Aires, docente en Historia Argentina y Historia de América en la Facultad de Filosofía. Bienvenida, Bárbara. Hola, muchas gracias. Está también Griselda Sotelo, que es docente de Historia Argentina en Filosofía, magíster en Historia Argentina y Latinoamericana. Hola, bienvenida, Griselda, ¿cómo estás? Hola, gracias. Y también nos visita Carlos, que es docente en Historia Argentina 2 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también es maestro. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia también acá, así que... Bueno, muy contentos de estar rodeados de historiadores de la Universidad de Buenos Aires. Después, otro día vamos a hacer una... Mira, vamos a arrancar así, porque a veces nos dicen, viejo, mucho Buenos Aires, y es verdad, y la discusión de la independencia sucede en Tucumán, ¿no? Algo no menor. De hecho, cuando estuvimos hace un tiempo en Tucumán con Belén, nos hablaban de el retroceso geopolítico que tuvo Tucumán, ¿no? Como Tucumán en algún momento, en 1800 pocos, era un lugar de un peso interno geopolítico por su comunicación con el Alto Perú, por el rol geográfico que ocupaba, que era muy importante dentro de las incipientes provincias del Río de la Plata, ¿no es cierto? Y lo que nos señalaban estos compañeros fue cómo Tucumán también fue retrayéndose en su peso interno. Pero mi pregunta, y para quien quiera levantar la mano y arrancar, ¿por qué la independencia se firmó en Tucumán? Muy bien, ahí levantó la mano Griselda, dale. Bueno, un poco me gustaría retomar lo que vos decías, dale. Jair, que es muy interesante esta idea del retroceso. Y ahí ya, bueno, tendríamos que ir como a la etapa colonial, ¿no? Pero sí, es cierto, Tucumán tenía como un espacio central
tanto geopolítico como económico también era muy importante, una vía de las economías locales, ¿no? De las economías locales y también de las importaciones que se hacían, ¿no? Todo vía terrestre, obviamente, estamos hablando siglo XVIII, XIX. Bueno, de eso en realidad podría hablar muy bien Bárbara, que también es docente de historia colonial en la UBA. ¿Por qué se declara la independencia en Tucumán? El 25 de mayo la revolución comienza en Buenos Aires, ¿no? 6 años después, la independencia se declara en Tucumán justamente como una forma de quitarle un poco este peso y este centralismo político que tiene Buenos Aires. Y esto se da en medio de una lucha política muy fuerte, que pensemos que transcurrieron 6 años de guerras. Claro. Es una lucha política, hay guerras, etcétera, un nivel de desgaste importante. Y hacerlo en Tucumán era una forma de abrirse un poquito de los planes centralistas de Buenos Aires, ¿no? Y al mismo tiempo, la situaba, ponía el centro político mucho más cerca de lo que era el Frente del Alto Perú y el Virreinato del Perú, ¿no? Y todo el rol de Manuel Belgrano ahí, ¿no? También. Exactamente, de Manuel Belgrano y de Güemes, ¿no? O sea, Belgrano tiene el triunfo en la batalla de Tucumán, justamente en 1812, y después la batalla de Salta, asegurando que ese territorio todavía dependiera de Buenos Aires, pero en esta coyuntura todavía no está... el sistema, el gobierno revolucionario no ha perdido las esperanzas de que el Alto Perú se integre a este proyecto. Entonces, estar en Tucumán era un poco, como decía Griselda recién, contrarrestar el centralismo de Buenos Aires, y un poco había ciertos, no diríamos enojos, pero ciertas fricciones ya, y al mismo tiempo permitía estar más cerca de lo que se concebía como el centro del dominio del bastión realista. Claro, evidentemente Lima, si se quiere, ¿no? Cusco, el camino que dibujaba el viejo imperio inca. Exacto. De hecho, Tucumán como todavía casi hasta el último bastión de la llegada del Inca, ¿no? Uno podría pensar Catamarca, bueno, pero sí. Me quiero quedar en un tema. A nosotros nos gustan las internas, la verdad es que no nos gustan mucho vivirlas, pero nos interesan. Del pasado por lo menos. Del pasado, hablamos de las del pasado, que por lo menos son más aventurosas que las de ahora, por lo menos sabemos cómo se resolvieron. Y por supuesto que en ese momento, como en todo momento de eclosión de contradicciones políticas, había posiciones marcadas. ¿Cuáles eran los bandos, a grosso modo, en puja al momento de firmar la independencia? Y sobre todo, si me pueden hacer una radiografía de quiénes eran los sectores que tiraban para atrás, que decían, no muchachos, aguanten, así no estamos bien, no es momento, la correlación de fuerza, ¿te parece ahora? ¿Quiénes se jugaban ahí la partida y quiénes lo tiraban para atrás? Bueno, a ver, ahí lo que tenemos que ver es una cosita antes, digamos, que me parece que es importante señalar del punto que hablaban las compañeras, que también tenemos en 1815 el Congreso de los Pueblos Libres, ¿sí? En Concepción del Uruguay. Es decir, al 9 de julio no van Entre Ríos, no va Santa Fe, no va Corrientes y no van a la banda oriental. Perdimos Paraguay en las negociaciones que le mandan al pobre Belgrano a hacer allá, perdemos Paraguay. Claro, y sí. Varias partes de Bolivia, de la actual Bolivia, tampoco vienen. Algunas sí vienen. Participan varias partes de localidades de la actual Bolivia en el Congreso del 9 de julio. Entonces, ahí me parece que hay otro motivo para pensar el problema de por qué el porteñismo está viendo eso y dice, bueno, vamos a hacerlo más cerca de allá, salgamos un poco de acá, ¿no? Ahí hay un tema que me parece que es para pensarlo, ¿no? Sobre todo en que cuando nos metamos un poco a ver qué pasó dentro del Congreso, vamos a ver estos debates. Estos debates son claves. Más que la máscara de Fernando, ¿no? Que era un poco tu pregunta. Lo que hay que ver es que hay distintos proyectos hoy podríamos decir de nación, de Estado nacional en potencia, digamos, ¿no? La Argentina como tal en 1816 no estaba planteada. Fue un proyecto del devenir histórico, porque los estados y las naciones se crean, y también crean sus mitos de origen, ¿no? Y esos mitos de origen
fueron creados décadas después, ¿no? Los alemanes en los germanos, ¿no? Los franceses en los galos. A ver, ahí te voy a cortar. No hay un mito de origen en repeler las invasiones inglesas, 1806, 1807. Mucho menos de lo que nos gustaría. Fíjate que no tenemos feriado. Menos de lo que nos gustaría. Yo soy una defensora muy firme del feriado que hemos perdido con la Reconquista. Por supuesto, digo, es un punto nodal de la construcción de una identidad argentina que después otras escuelas van a decir, no, viene con el tiempo. Yo soy más de la idea de que 1806, 1807, con tipos que, digo, tenés a Liniers que es un Guillermo Franco también, ¿no? Pero un tipo que tiene un comportamiento heroico en las invasiones inglesas. Totalmente. Y tenés un punto de acumulación de algo que se parece a la identidad nacional, ¿no? Menos claro que en el 2000, que en el 1810 toma otra forma, pero me parece que también es una discusión histórica si había proyecto de nación ya para 16 o si había un germen en las invasiones inglesas. Es discutible igual que en las invasiones inglesas la identidad fuera nacional. No solamente porque todavía en ese momento la gente que sale a repeler a los ingleses lo hace sintiéndose parte de la corona española y defendiendo la religión católica y la corona, digamos, la monarquía, sino porque además fue bastante porteño y de la banda oriental. Estuvieron en Montevideo, en Buenos Aires, en Tigre y demás, pero no es que nosotros todos nos confundimos porque sabemos que justo está la anécdota esta de Güemes entrando un caballo, pero es medio de casualidad, no es que llegaron un montón, o sea, porque fue muy improvisado. Y no es que hubo tiempo para que se organizaran y vinieran las milicias del resto del virreinato a Buenos Aires. De hecho, casi no llegan, ¿no? No, o sea, banda oriental y Buenos Aires. Claro. Las que organiza Liniers en la banda oriental, que era un almirante, y que justamente, tal vez, más allá de mi chiste, que lo reivindico igual, de que hace falta un feriado ahí, tiene que ver con que el héroe de la Reconquista nos fuimos una fecha sin efeméride, pero volvemos ahora a Tucumán. No, pero no la feriado. Fecha, el héroe de la Reconquista es Liniers, el héroe de la defensa es Martín de Álzaga, y ninguno de los dos termina siendo reivindicados por la historia oficial. Porque justamente ninguno de los dos termina en este grupo de líderes revolucionarios. Entonces tal vez ahí está el problema, digamos, pero claramente la historiografía ha destacado la importancia que tiene como inicio del momento de militarización y de empezar a discutir de qué manera y dónde se elige quién gobierna. Pero no necesariamente, como estaba diciendo Carlos hace un rato, pensarlo en clave de ya un proyecto de país o una identidad nacional, porque claramente en 1806 no había en ese momento ese margen, ¿no? Para pensar todavía en eso. Sí, y si me pongo un abogado del diablo, y una de las características que tiene que tener un Estado es el dominio militar, el control de la coerción de la fuerza de la violencia física, bueno, empieza a surgir algo ahí. España no lo tuvo. Eso te quería empieza a surgir una autonomía de las fuerzas de defensa escindida del virreinato que artesanalmente se le planta, y se le planta también a España en ese mismo objeto. Quizá no, como vos decís, no había un proyecto de liberación atrás de Liniers. Yo te banco en esto, en la idea de identidad también, ¿no? Una identidad local, en una identidad frente a qué. Local y americana. Y americana. Total. Lo que tenemos es América, como la identidad fuerte cultural, ¿sí? Junto con la identidad local, Buenos Aires, Tucumán, lo que sea, ¿sí? Pero el ser argentino no está ahí. Ahora, esto no le quita mérito a la construcción posterior de la nación, porque es un devenir histórico. Nosotros no, digamos, tenemos que ver, no lo podemos ver con el diario del lunes. ¿Estamos de acuerdo? Digo, igual esperá que nos estamos yendo a discutir otro periodo histórico, y yo quiero que me digan quiénes tiran para atrás la independencia. Bueno, para empezar, los realistas, claramente. Lima, ¿no? Fundamental. Y después hay las potencias europeas. Claro, estamos en un momento, esto es tal vez importante reponer para los que no están tan en tema. En 1816 es un momento en donde en toda América, justamente, donde ha habido estos procesos de juntas, de revoluciones, juntas revolucionarias y demás, están casi todas en repliegue, por no decir en franca derrota, ¿no? Bolívar está exiliado en Jamaica, a Morelos lo han fusilado en Nueva España, quedan algunos grupúsculos menores de guerrillas, tanto en Nueva España como en otros lados de América, pero en Chile, que había habido una primera revolución, también se ha replegado en muchos lugares. Entonces, y en Europa, en 1814,
a fines del 14, en el 15, es restaurado el rey, Fernando VII, que había estado en Bayona, muy tranquilo, en una espada, digamos, preso, cautivo, ha vuelto a la corona y volvió con todo, volvió a decir ni constitución de Cádiz, ni monarquía constitucional, ni nada, yo vuelvo con todo como monarca absoluto que soy. Su ley bases llevó. Claro, y en 1815, de hecho, está en Buenos Aires muy fuerte el temor de que llegue una expedición que se suponía que iba a tener, creo que 10.000 soldados. Tiene 10.000 hombres y llega a Venezuela, pero claro, no llega, termina cambiando el rumbo hacia Venezuela, pero en Buenos Aires tenían miedo y había planeada otra para después. Entonces un poco está la prisa, esto que dijo Carlos, que es fundamental, de uno, a veces es difícil pensar en lo que pasó sin pensar en el resultado, ¿no? Sin leerlo desde el futuro. Y en ese momento, en realidad, claramente no se sabía lo que iba a pasar. Entonces estaban un poco apresurados por las circunstancias y la opción de volver a, vamos, de la fuerza de lo que la monarquía quería, de que América volviera a depender de ella y mandando ejércitos y demás, está muy presente. Pero no era la única salida. Había muchas. Lo que es tal vez más desafiante es ponerse en ese lugar de múltiples opciones. ¿Cuáles eran las otras? Había distintos proyectos. Habrá de derecho al distintos micrófono, proyectos. Uno de los proyectos centrales, ninguno termina, digamos, todos sobre la base de que no había diferencias con con hacer la declaración de independencia, porque esto que señalaba recién Bárbara, San Martín manda a Godoy Cruz, empuja a los diputados, vamos a declarar, porque si no declaramos, no tenemos la posibilidad de ir a disputar diplomáticamente a Europa, que nos reconozcan como nación independiente, y le agrega el tema de la dominación extranjera. ¿Por qué? Porque uno de los proyectos era el protectorado británico. El otro proyecto era ser monarquía de una casa real de Europa. Y el tercer proyecto era ser monarquía constitucional con un rey inca, reivindicando la cosa originaria, pero también reivindicando el territorio. No nos olvidemos que Güemes, San Martín, incluso Belgrano también, con sus contradicciones, para mí expreso de eso, están sujetos a la presión de Buenos Aires, porque los intereses de guerra civil, los intereses fuertes de guerra civil que van a recorrer todo el siglo XIX en el Río de la Plata, ya están presentes ahí. Buenos Aires ya está haciendo de las suyas. La primera de las suyas que hace es desterrar Artigas. La banda oriental no estaba destinada a ser Uruguay. Esto lo sabemos, digamos. Bueno. Que no es lo mismo que decir lo que por lo cual a Colapinto lo cagaron a pedo, ¿no? Que Uruguay es una provincia. Hoy Uruguay es una república independiente como se lo merece. Pero no estaba destinado ahí. Se estaba discutiendo una integración mucho mayor. ¿Vieron cuando ahora hablamos de la Patria Grande? Hablemos de la Patria Grande en serio. Una integración territorial. ¿Queremos hablar de la Patria Grande? Vamos a hablar del territorio del virreinato. Integraba el actual Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ¿sí? Y el pobre, hay que reivindicar más, porque el pobre Artigas además estaba cubriendo el otro flanco con los portugueses que venían avanzando, claro. ¿No? O sea, entonces la guerra era doble, se la hacía Buenos Aires de un lado y se la hacía Portugal, Brasil del otro, ¿no? Igual, perdón, las tres que dijo Carlos son como las más llamativas, si se quiere, pero también están dentro del mismo bando triunfador, digamos, en el sentido de que finalmente triunfó la República. Está el lado centralista de Buenos Aires y el lado justamente confederal, que son también proyectos distintos. Entonces, cuando uno habla de pluralidad de opciones, es que realmente hay muchas opciones, desde la monarquía o el protectorado, las monarquías, porque son distintos proyectos, obviamente, y también los republicanos. Y a mí lo que más me gusta de esta coyuntura es que todas las opciones de monarquía, aún la inca, suponen igual límites al poder monárquico. O sea, había algo del poder soberano del pueblo, de esta idea de que ya no podía haber un rey absoluto, que ya había medio pregnado, porque se estaba partiendo de la idea de una monarquía constitucional a la inglesa. Tal vez porque Belgrano fue a Londres y le copó, uno después puede sumarle otras cosas, pero a diferencia de en Europa, donde están el momento más reaccionario de monarquías absolutas, acá lo que se estaba considerando, aún en los casos de monarquía, era siempre constitucional, es decir, con algún tipo de participación que ya era imposible de volver atrás. Participación popular en la política. A su vez, el proyecto republicano era bastante limitado en la democracia.
porque no es lo mismo república que democracia. No, decínoslo ahora. Era muy limitado. Era más limitado de lo que tenemos ahora. Ahora seguimos votando directamente. En ese momento ni siquiera había votos censitarios. Es decir, tenía que tener propiedad, tenía que ser vecino, era bastante limitado. Estaba muy recortado todavía. Para la plebe, ¿no? Estamos hablando para la plebe, para los sectores criollos, populares, los sectores indígenas, digamos, ni hablar. Claro. Sí, sobre todo los esclavos, ¿no? Bueno, sí, más que nada. Yo empezaría para discutir por qué no es una democracia, empezaría por los esclavos. Pese a la libertad de vientre que tenía un par de años, que había configurado un futuro antiesclavista con un presente bancado en la mano de obra esclava. Claro, bueno, lo dijiste muy bien vos, o sea, es una solución gradualista que supone que en 50 años se va a ir diluyendo, pero los que son esclavos, los que han nacido antes de 1813 siguen siendo esclavos, e incluso hay una historiadora muy buena, Magdalena Candiotti, que está sacó un libro muy bueno que recomiendo a toda la oyentada, que muestra cómo incluso los bebés que están naciendo en esa coyuntura revolucionaria también están sometidos hasta los 16, 18 años a seguir trabajando gratis para los viejos patrones y maneras paternalistas de tratar de conseguir todavía trabajo coactivo. Entonces, obviamente igual es un paso enorme la libertad de vientres que, por ejemplo, Artigas no logra dar, ¿no? O sea, hay cosas más buenas y cosas más malas en todas las experiencias, y por eso vale mucho la pena tratar de tener una mirada amplia que considere toda América, o toda Hispanoamérica, para poder compararlas, pero tenía sus limitaciones también. A mí ahí tal vez me gustaría agregar algo que habíamos charlado un poco a la tarde, que tiene que ver con lo importante que fue el primer proyecto de un congreso con miras a tener una constitución, a declarar la independencia, que no lo logra, ¿no? Eran sus objetivos de máxima, que es la famosa asamblea del año 13, ¿no? Que es donde se declara la libertad de vientres, que va a permitir, y hay que ver con todos sus matices, cómo se va a ir diluyendo la esclavitud y también las fuerzas que van a tratar de mantener y cómo van a ser. Pero hay uno de los sucesos también más importantes, tienen que ver con, a pesar de no haber declarado la independencia, sacar de todo lo que es la papelería oficial y todo esto cualquier invocación a Fernando VII. ¿Sí? Eso... Un primer gesto ya de está mostrando. Este congreso además fue escudo nacional, bandera, el himno, la marcha patriótica. Y es el momento del gorro frigio, ¿no? Claro. Es el momento más radical, la asamblea del año 13. Exactamente, porque bueno, la asamblea del año 13 estuvo muy empujada por la Logia Lautaro, el grupo de San Martín Alvear, que recién habían llegado a América, el segundo triunvirato, y no logran, esto decía, ¿no?, los objetivos de máxima, pero ya llevan adelante varias medidas de corte liberal y le dan un rumbo. Alperín dice algo así, ahora no lo recuerdo, había anotado la cita, ¿no?, pero dice como algo así como que revitalizan la revolución, ¿no? Vuelven a revitalizar la revolución, algo por el estilo. Le vuelven a dar un ímpetu a la revolución. Bríos nuevos. ¿Qué? Claro, unos bríos nuevos. Eso se corta en el 15, ¿no? Y después, bueno, viene el Congreso en 1816. El del 13 se había hecho en Buenos Aires. Bueno, cambia ya radicalmente toda la situación, también un poco por los frentes que hay abiertos, los frentes de guerra, tanto en el Alto Perú como en la banda oriental, y el frente del Alto Perú que se hacía tan dificultoso, ¿no? En el avance, era muy difícil avanzar, se lograban mantener las posiciones, pero era muy difícil avanzar. Bien, 22:36, estamos pasadísimos, pero un programa espectacular. Llegan un montón de mensajes, 11 3200 0530. Ahí nos decís si creés que si tuviésemos una monarquía inca viviríamos mejor y por qué. También nos podés mandar un audio, si es hasta 1 minuto lo escuchamos al aire. Nosotros vamos a hacer una tanda muy breve y cuando volvamos, ¿se quedan un ratito más? Sí. Seguimos charlando del 9 de julio, Día de la Independencia. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola, aquí Adrián Stoppelman. Seguramente vos, como yo, como tantos otros, nos estamos preguntando ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo creo que tal vez fue la desinteligencia artificial. Y para combatir la desinteligencia artificial, este fin de semana, 2 shows. El viernes 11 en Lo de Néstor y el sábado 12 en Vicente López en Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial. Las entradas por Passline o al 11 35 90 57 45. Viernes 11, Lo de Néstor. Sábado 12, Vicente López, Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. Un saludo grande a todos nuestros amigos en Panamá que siempre escuchan este programa, sobre todo al Suntrax. Pongan un ojo, no se habla mucho acá de lo que está sucediendo en Panamá. Hay una escalada de violencia increíble del gobierno de Mourinho. Sí. Sacamos una nota hace poco donde le hicimos una entrevista a Irving Pinzón, secretario de prensa del Suntrax. Todos los dirigentes de Suntrax están judicializados. Uno está en la embajada, el más importante. Suntrax, te interrumpo, es el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. El sindicato más fuerte en Panamá son los obreros de la construcción y que además son compañeros que están muy claros de su rol histórico. Totalmente, y que bueno, en la entrevista decíamos, resistimos las dictaduras, los gobiernos neoliberales, vamos a resistir a Mourinho, pero bueno, les recomiendo que lean la entrevista, pero estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Contexto internacional. Del contexto internacional. Pero antes yo quería que entráramos en eso, como para hacer un poco de didáctica la cuestión, que podemos nombrar entre 1916 y anteriormente, o sea, qué cosas nos llevaron a esa declaración de la independencia, ¿no? Que estuvimos nombrando un poco acá. Y te la complejizo. Bien. ¿Qué cosas a nivel internacional van marcando ese camino hasta el 16?
Sí, ahí bueno, tenemos que arrancar en 1770 más o menos, digamos, tenemos la independencia de Estados Unidos, la revolución, las 13 colonias se sacan al rey Jorge de encima, digamos, los impuestos que oprimen, ¿no? Ya en América hispánica están los levantamientos de Tupac Amaru, empiezan a movilizarse los sectores indígenas, está la revolución haitiana, donde los esclavos por primera vez en la historia de la humanidad forman un gobierno de esclavos sin antecedentes, sin nunca más, ¿no? O sea, con una constitución tremenda, o sea, hay un contexto general, se van formando todas las juntas, ¿no? En Santiago, en Montevideo, en La Paz, en todos lados se van formando juntas revolucionarias y ese es el contexto y el marco que nos mete, como un poco hablábamos antes, ¿no? En las invasiones inglesas y la movilización que se dispara ahí, que llega a la Revolución de Mayo y abre el proceso con la Asamblea del año 13 que nos lleva efectivamente al Congreso de Tucumán. Entonces tenemos un contexto bastante de la mano de las revoluciones europeas, ¿no? Estamos en un siglo, claramente Eric Hobsbawm dice la era de las revoluciones, ¿no? La doble revolución, la revolución industrial en Inglaterra, la revolución política y social en el continente, que está avanzando y está poniéndonos el marco ahí, ¿no? De la mano de las revoluciones europeas, pero con muchos tintes muy locales, ¿no? Porque en Europa no hay esclavos, no hay castas, hay una serie de cuestiones que no hay, que sí en América, ¿no? ¿Hay castas en América? Sí, claro. No entendido como el lenguaje político cotidiano de hoy. Hay variedad, o sea, los estamentos sociales, no quiere decir que no hubiera ningún tipo de movilidad social, sobre todo en la periferia del imperio, en Buenos Aires era más fácil de repente cambiar el lugar, pero había castas, estaban los esclavos, estaban los indígenas, estaban los mestizos, estaba todo esto en algunas urbes podía estar más o menos entremezclado en algo que algunos autores llaman como la plebe o el bajo pueblo, pero no tenía nada que ver, y en las ciudades más jerárquicas, más hidalgas, más barrocas, era muy distante, o sea, la distancia entre la población de bajos recursos y la población decente, como se llamaba en la época, era muy clara, ¿no? Y sí, había castas. De hecho, las milicias están, para que la gente que le tocó en el acto escolar, estaban las milicias de pardos y morenos, estaban diferenciadas, distintas. Los regimientos de patricios, ¿no? Sí. Claro, patricios son los que son de la patria, es decir, de Buenos Aires. Arribeños son de las provincias de arriba. Es maravilloso. Cuando uno sabe qué significa. Solo lo conozco por el nombre de la ciudad. Uno supone que tal vez puede ser que, no sé, el arrabal suena como a eso, pero no, son las provincias de arriba. Y está separado así, o sea, regionalmente, pero también por castas, ¿no? Los morenos y los pardos tienen una milicia aparte y va a ser así un tiempo. Son diferencias que están sancionadas jurídicamente. O sea, estamos hablando no de algo sui generis únicamente, somos ¿no? La India, digamos. No tanto. Menos milenaria, te diría. Claro, no, y con cruce, biológicamente hubo mezcla de todo tipo. Claro. Exactamente. En la India se supone los que no. ambos, ¿no? Claro. La dinámica social es mucho más variada tal vez que sí, que la sanción jurídica y todo. Pero esto que Griselda es súper importante, porque si en la colonia corresponden distintos castigos de acuerdo al lugar que uno tiene en la sociedad, y por eso era una diferencia jurídica, lo que viene a poner esta era de revoluciones de la que hablaba Carlos es justamente la igualdad sobre la mesa, que en Estados Unidos, pese a que tenía esclavos, no ocurre, pero en Haití y en el resto de Hispanoamérica, sí. Empieza a ser una igualdad que también no en todos los casos se logra, pero está discutiéndose la igualdad de las poblaciones de diverso color, de diversa origen, de diversa condición jurídica, social, económica, etcétera. Y bueno, lo de Haití, digo, una huella tan profunda que por algo se la tienen jurada hasta el día de hoy. También venimos siguiendo, va a salir seguramente esta semana alguna nota sobre lo que viene sucediendo en Haití, un país que se encargaron el origen de todos los males, ¿no? Los franceses, los ingleses, de destrozar. Pero quiero ir a un tema que no se aborda mucho, que es ¿qué pito toca? Me gusta plantearlo de esta manera. El señor, me pongo de pie, José de San Martín, en el proceso de 1816. José de San Martín, el tipo que se carga a los gallegos acá, que cruza la frontera y se carga a los gallegos en Chile, y que no contento con eso, cruza nuevamente la frontera, y se carga a los gallegos en Perú. ¿Por qué no está firmando el tipo? ¿Por qué no dice,
¿Por qué no está la patria de rodillas diciendo, muchacho? Nunca queremos dejar de hablar de eso. Te aplaudo, sos vos, vos sos el monarca inca que estamos esperando. Claro. Menos inca de lo que pensamos, pero bueno, monarca. Arranco para decir un par de cositas. Y Bárbara también puede hablar muy bien del tema. San Martín está muy involucrado en esto, no es uno de los diputados. Él está a cargo de la Intendencia de Cuyo, y en ese momento lo que está haciendo es, en el momento de 1816, ¿no? Presionando políticamente muy fuerte para que se declare la independencia de una vez, y a su vez armando el ejército que va a cruzar los Andes. Hay que retrotraerse un poquito más atrás y ver también esta coyuntura que estábamos hablando del Alto Perú. Él ya ve que es inviable avanzar hacia el corazón realista vía el Alto Perú. Dice, no hay manera. Lo deja Güemes con su famosa guerra de guerrillas, digo famosa por ahí para nosotros, ¿no? Pero con la guerra de guerrillas sosteniendo las posiciones, intentando avanzar o no, pero ya no va a ser ese el camino. Él ya tiene trazado otro plan, y lo que va a hacer es mover el eje, ¿no? Y hacerlo vía Chile y llegar por mar a Perú. Al Callao. ¿Sí? Y esto al Callao. Recién en 1821, ¿sí? Entonces, la necesidad y el apriete político de San Martín por declarar esa independencia tiene que ver por ser un jefe militar de un Estado. Claro. ¿Sí? Porque él dice, si no, voy como jefe de una banda de insurrectos, de una banda de sublevados. ¿Por qué? Porque no nos reconocen como un... no sé si es Estado soberano la palabra exactamente, pero como un espacio soberano. Sí, no, como una rebelión interna. Exacto, si no era una rebelión en contra del rey, y un tipo que va a cruzar los Andes con un ejército en nombre de quién. Un visionario que pensaba en la diplomacia y la espada, ¿no? Totalmente. No, y además un tipo formado en esas lides también, ¿no? Un tipo que tenía interlocución en Europa, que tenía interlocución con otros grandes, patriotas de ese momento. Y un verdadero militar, ¿no? Porque muchos de los otros militares que tenía en el Río de la Plata, en realidad eran formados al calor de las circunstancias, pero no todos tenían una formación militar, y San Martín efectivamente luchó contra los españoles, pero primero luchó con los españoles en la península contra los franceses, ¿no? En la batalla de Bailén, creo que lo condecoran y tiene un momento ahí muy importante. Entonces tenía una formación militar superlativa para lo que era el medio local, ¿no? Que no necesariamente eran... Belgrano tiene un montón de virtudes, no justamente se suelen destacar las militares porque no se había formado para nada. Pobrecito, era que economista. No había una escuela acá, no había una escuela de formación militar. Sí, y además estaba el peso de las ideas de la Ilustración y de la logia Lautaro, que ya venían fuertes, y la propia experiencia de él como gobernador de Cuyo, o sea, como figura ahí. Las ideas fisiócratas se estaban aplicando, o sea, esta idea del desarrollo de la agricultura, la minería, y eso, generando valor agregado, él tenía muy claro que era inviable bajo la metrópoli. Porque la metrópoli iba a seguir absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, y es una historia de nunca acabar, digamos, ¿no? Súmate, Belu, si querés. Y también quería, justo que hablabas sobre esta presión que ejercía San Martín, el rol de las mujeres, las estrategas también, para que se formara, que surgiera la independencia en 1816. ¿Cuál es su rol, no? Como para, obvio, Juan Zurduy, pensándolo así, pero también Macacha se veía también. Eso, Macacha, pensaba en las estrategas más políticas que hacían inteligencia y eso. ¿Qué nos pueden decir de eso? Bueno, no sé si diría estrategas. Creo que las mujeres tienen, partamos, porque si no, cuando discutimos contra el patriarcado no se entiende nada, porque si ya se estaba en política, que estamos, ¿no? O sea, como efectivamente había una exclusión de las mujeres, por lo menos en la política formal. Ninguna firma el acta. Claro, obvio. No pueden votar, no pueden ser electas, van a estar excluidas del ámbito de la política, sobre todo entendida en términos formales. Después lo que ocurre, como siempre, es que
digamos, del deber ser a cómo ocurren las cosas, hay una distancia, y entonces cuando vos tenés un motín de pueblo, cuando vos tenés las invasiones inglesas, o cuando vos tenés el papel en la transmisión de la información, las mujeres pueden ser mucho más útiles en general, justamente porque en teoría no forman parte de esos ejércitos. Entonces pueden cobijar, pueden pasar información, pueden alimentar a los soldados, ese tipo de lugares, pero quizás no en su mayoría, digo, sacando estas que vos mencionaste, que bueno, justamente la historiografía las está tratando de rastrear porque son casos excepcionales, pero no son la norma. La norma no es difícil pensar en estrategas. Igual, siempre hay, pero por fuera de lo que formalmente se está estipulando. Pero, por ejemplo, el caso de Macacha Güemes, que tiene un rol político muy importante, también viene dado por el tema de que, o sea, puede llevarlo adelante en algún punto, no es un rol político público, pero puede llevarlo adelante también porque, bueno, es la hermana de Güemes, ¿no? También hay una cuestión de a qué sectores pertenecen, porque nosotros decimos las mujeres. Bueno, están las mujeres de bajísimos recursos, las esclavas, están las mujeres que acompañaban a los hombres en los ejércitos, que algunas eran prostitutas, otras eran su familia, que terminan cocinando y haciendo de enfermeras, otras van al frente. No las conocemos todas las que van al frente, conocemos a las más destacadas. Es muy difícil rastrearlas a través de las fuentes, porque justamente ocupaban ese lugar. Entonces la perspectiva de género pasa por tenerlas en cuenta, intentar encontrarlas, rastreando fuentes a contrapelo, agarrando hilitos. Hoy leí un poco sobre Remedios del Valle, hay muy poca información sobre ella, muy poca información. Información me refiero a fuentes históricas, se está trabajando mucho en esto, ¿no? En poder reconstruir un poco su camino. En el caso de Juana Zurduy, sí, es más conocido. También es muy, en algún punto, es muy revelador que muchas de las más conocidas, caso de Juana Zurduy, terminan su vida, no quiero decir de una forma miserable, pero sí, muy, muy, muy pobres, prácticamente mendigando muchas veces, ¿no? Ella termina mendigando. Sí, es tremendo. Es tremendo como el final de muchos de los grandes hombres y mujeres de nuestra nación, ¿no? Quiero leer algunos de los mensajes porque estamos llegando a la hora y hay un montón. Hola Jair, la Junta manda a Castelli a hacer que en Córdoba el Liniers, héroe de la Reconquista y contrarrevolucionario, acepte a la Junta de Gobierno. Como no lo hizo, le ordenan a Castelli su fusilamiento en Cabeza de Tigre, y Rivadavia, alto traidor y cipayo pro inglés. Totalmente de acuerdo. No puede ser que la calle más larga de esta ciudad se llame Bernardino Rivadavia, un personaje anti-sanmartiniano. Te voy a provocar. ¿Vos pensás que Mariano Moreno estaba en contra de lo que hizo Castelli? No sé, pero Bernardino Rivadavia, para tenerlo. Yo entiendo que ahí uno tiene sus amores y sus odios, pero no todo el mundo juzgamos con la misma vara. Mariano Moreno mandó a Castelli a hacer eso. Sí. Y nadie se lo cobra. Bueno, acá somos morenistas de Moreno. No sé, por eso lo fui a provocar. Y nos hacemos cargo de que mandó a liquidar al líder. Claro, tenías la posibilidad de un foco contrarrevolucionario en Córdoba. Era un líder popular que podía convencer a las masas por su ascendiente, justamente por las invasiones inglesas, de que se enfrentaran al revolucionario. No estoy diciendo que está mal haberlo hecho. Más de acuerdo con Moreno. Con la explicación más morenista me vuelvo. Total, claro. Bueno, pero no es culpa de Rivadavia que lo odies por eso. Odialo por lo que hay que odiar. No, por el empréstito con los ingleses, por ser anti-sanmartiniano. Bueno, sí, no, eso es terrible. Por ser un centralista. Pero quiero leerles algunos de los mensajes porque algunos hablan bien de ustedes, incluso. Aprovechen. Incluso, dice Jair, como fuera como bueno. Buenas noches, Jair, Belén, Gabriel, equipo del Grito. La pregunta es por el proyecto de una gobernación de un reinado inca, siempre haciendo el aguante y disfrutando del programa. Abrazo, Mario de Mataderos. Luis Rentería desde Rosario. Chicago, no sé si es de Chicago, ahí le dejamos Chicago igual, la pregunta abierta. Luis Rentería desde Rosario, buenas noches a toda la mesa. Muy buena la mención del Congreso de los Pueblos Libres de 1815, está muy ocultada por la historiografía mitrista. Como aporte, a pesar de todo, Artigas envía representantes que fueron desconocidos por los congresistas, pero afirmando su vieja costumbre, Córdoba, por las dudas, envió representante a los dos congresos. Saludos muy cordiales, saludos a la gente de Córdoba que los queremos mucho. ¿Pueden explicar un poco eso? Porque ¿qué hace Córdoba? ¿Qué pasa con Córdoba ahí?
¿Qué pasa? Saludo Edu de Córdoba, que nos manda un video muy lindo, nos dice feliz día de la independencia. Gracias. Lo que hay que preguntarse acá nosotros, Bien. ¿qué pasa con los porteños? ¿Qué pasa con los porteños que no pueden largar un peso de la aduana? ¿Qué pasa con los porteños que no pueden dejar navegar libremente los ríos Paraná y Uruguay para que hoy, por ejemplo, Paraguay formara parte de nuestra nación? ¿No? Porque esos son los motivos y las razones del problema. El problema central está en que la burguesía comercial porteña y los hacendados estancieros de Buenos Aires primaron siempre y ganaron la guerra civil. 80 años después, 70 años después. Sí, y la siguen ganando al día de hoy, aunque esto es largo y tiene muchos capítulos. Buenísimo programa, muy interesante. O sea, dejemos a Córdoba un rato. Cuna de la reforma universitaria, el cordobazo. Basta con los cordobeses, que el problema no son los cordobeses. Me bajo. Mira los números del balotaje acá, mira los números del balotaje. Se puede pensar, se puede ver de dos maneras, ¿no? Porque también es tan importante Córdoba que justamente el hecho de que finalmente, después de parecía que estaba por integrarse a la Liga de los Pueblos Libres, termina participando en Tucumán, es lo que un poco le da la posibilidad de éxito al Congreso de Tucumán. Mueve el fiel de la balanza. Y si no, Buenos Aires queda muy aislada. Vos pensás que no es que Buenos Aires, o sea, no está todo lo que nosotros muchas veces como los docentes tratamos de romper con el mapa de la Argentina, ¿no? Tratar de no pensar en el mapa que tenemos en la cabeza y pensar en el territorio que en ese momento tenía las Provincias Unidas del Sur. Pero muchas veces nos olvidamos incluso de romper con los mapas provinciales. Entonces yo te digo Córdoba y a vos se te figura en la cabeza la forma de Córdoba actual. Pero Córdoba no ocupaba todo ese territorio. La Rioja también. Claro. Y toda la parte sur todavía no había llegado a conquistarla. O sea, no había llegado a dominarla. Había poblaciones indígenas así, pero además tampoco tenía una ocupación concreta del territorio, lo mismo Mendoza, al sur de San Luis, etcétera. Entonces, Buenos Aires, si Santa Fe es artiguista, queda muy aislada. Entonces, si Córdoba le da la espalda, ¿cómo se comunica Buenos Aires con Tucumán? Se complica. Bien. Buenísimo el programa, muy interesante. Una genia la profe Griselda. Qué quilombo siempre con problemas Argentina. Caramba, algún día las cosas funcionarán bien. Besos a todos. Gaby desde Boedo, Héctor de Martínez, que nos manda algunas fotos históricas que están muy buenas. Fernando de Quilmes. Hola Jair, Belén, Gabriel, Cumpas de la Mesa. En aquellos tiempos es posible que el sentimiento americanista estaba más arraigado al bajo pueblo y no en los sectores oligárquicos. Pregunta Fernando de Quilmes. Jorge de Morón dice, no olvidar Potosí, centralidad económica por La Plata y también el proyecto de Artigas en el litoral. La primera junta es el 25 de mayo en 1809 en Chuquisaca, donde estudiaban barrios revolucionarios. Chuquisaca, cuna de revolucionario, ¿no? Pienso en Castelli, pienso en Monteagudo, un personaje que, a mi entender, también menos relevancia del que deberíamos tenerlo en el podio. Totalmente. Monteagudo queda ahí pendiente. Excelente cada programa, dice Lucila Sánchez. Mirta Zain, hola, feliz día de la Independencia. No se olviden del rol de Arenales. Este no lo tengo. ¿Quién me cuenta de Arenales? Arenales. ¿Alguno lo tiene? No, nos pusiste en un brete, Mirta. Si querés nos mandás un mensaje diciendo que Mirta. Mirta, Arenales lo tenemos una después de Santa Fe, si querés, pero no vamos para esa zona, nosotros somos del sur. Diego de Corriente dice, gracias, amo a Juana, hablen de Juana porque sin ella no había Martín Miguel y Belgrano le dio su sable, la nombran coronela, la única. Re grosa la mesa de hoy, como siempre totalmente de culto, y nos manda un sticker de un chori que dice viva la patria, así que totalmente agradecido. Hola chiques, ¿saben de la película de la esclavitud en Haití que se llama Queimada con Marlon Brando? No la conozco, la recomienda Mirta de Merlo. Cierro con para no ponerlo en mis palabras. Moreno hizo bien en fusilar a Liniers, un monarquista, un traidor a la revolución. René desde Salta, que editorializa el cierre del programa. Quiero agradecerle mucho por venirse el día de hoy, a esta hora, en feriado, al programa El Grito del Sur. Espero que la hayan pasado bien. Nos acompañaron Bárbara Caletti, Griselda Sotelo y Carlos Garberi. Muchas gracias, gente. Gracias a ustedes y a toda la audiencia, muy copados, mandando mensajes, me encanta. Y no llegamos a leer el YouTube, después te tenés que leer el YouTube porque hay debates historiográficos que yo no lo agarro ni... Podemos que exploten, esa es la idea. Sí. Pero ahora lo que espero es que se metan y ustedes sean trolls de redes atacando a los que estén contra la línea política que trajeron acá. Bueno, 23:00 clavado. Nosotros nos vamos a una breve tanda porque ahora nos visita Andy Nachón, poeta
fundamental para entender lo que leen, escriben y piensan hoy los y las pibas en nuestro país. Esto es Y si sale bien, y seguimos hasta las 24 horas. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. Che, muchos mensajes en el YouTube. Ustedes saben que yo soy Team YouTube, pero no llegamos a leerlos todos. Grande profe Grisotelo, programón Jair Genio. Muy bueno lo de los profes. Sale 1 kilo y 2 pancitos el programa. Así que bueno, viva la patria manga de giles, dicen acá. Un saludo a todos los que están del otro lado escuchando. Y por supuesto que una de las gemas, de las joyas de este programa, que sabemos cuidar también, es el segmento que es precedido por esta cortina musical. Llega Gabriel Reches con su segmento de poesía a Y si sale bien. ¿Qué hace, Gaby? Te extrañamos la semana pasada. Bueno,
Bueno, me contaron que no se llegó a pasar mi material y es una pena porque había encontrado una nueva manera de hablar mal de Fito Páez. Mucha gente pidiendo por vos, preguntaban si ya te habíamos despedido en el último recorte. Le dijimos que no, que Recursos Humanos se está evaluando, pero que bueno, por ahora zafaste. Por ahora zafé. Sí, estoy trabajando bajo coerción, Totalmente. Eso es cierto, pero estamos acostumbrados. Bueno, Día de la Independencia, ¿no? Saben que hubo un tipo que era un alemán que se llamaba Rilke, Rainer Maria Rilke, que en un libro que se llamaba Cartas a un joven poeta, que hoy sería WhatsApps a un joven poeta. A un joven tiktokero. En ningún momento del libro dice realmente esto, pero es como si lo dijera, que la poesía es un camino hacia la libertad. Y eso uno tiende a, de alguna manera, a banalizarlo rápidamente, transformarlo en una frase de almanaque, sin preguntarse de qué cuernos habla Rilke cuando se refiere a la libertad. ¿Qué es ese camino hacia la libertad? Primero es un camino hacia, o sea, no nos lleva a la libertad, no llegamos nunca a esa libertad, ¿sí? Vamos hacia algo que en realidad tiene que ver con lo indeterminado, con perder la posibilidad de estar sostenidos por una cultura, por una idea de quiénes somos, dónde estamos, perder la noción de como la individualidad, y en ese sentido la poesía es la historia de un fracaso, ¿no? Donde cada poeta intenta ahondar en algo que no sabe bien qué es, tensando todas las leyes del lenguaje, y hasta ahí todo bien, pero resulta que nosotros habitamos épocas, y en las épocas que habitamos hay determinados discursos poéticos que son más validados, que tienen la posibilidad de circular con mayor facilidad, que acceden de mejor maneras a premios, y entonces todo ese camino a la libertad y todo ese proceso de indagación personal convive con otra tensión que es, yo quiero pasarla un poco mejor, quiero escribir de la manera en la que hay que escribir para que me den bola, ¿no? Y he visto a las mejores mentes de mi generación modificar sus maneras de escribir para que nos den más pelota, para poder ocupar como lugares más confortables dentro de la poesía. Bueno, ese no es el caso de nuestra invitada, ese no es el caso de Andy Nachón. Yo a Andy la conocí primero leyéndola, un libro que una poeta increíble, hermosa, a quien yo le agradezco muchas cosas, que se llamó Irene Grus, un día me dice, tomá, léete esto, y me da un libro de color fucsia, que se llamaba Cian, ¿no? ¿Cian como el color cian? Como el color cian, que era de una tal Andy Nachón, de una editorial que se llamaba Nusud, que a mí me voló la cabeza, me dio bronca, porque vi que era el 90 y que Andy había nacido en el 70 y yo había nacido en el 68 y no había sacado nada. Esas cuentas me pasan todo el tiempo. Después ves que Einstein a los 25 años... Y desde entonces fui un lector asiduo de Andy, a quien después conocí. Y Andy es una voz, una persona que siempre escribió como le salió a escribir. Dicho esto, como del modo más auténtico y más genuino posible. Y cuando eso no era lo que se esperaba que se escribiera, y sobre todo no era lo que se esperaba que escribiera una mujer en los años 90, en los años 2000, porque contenía reflexiones desde la intimidad, porque esas reflexiones además estaban, por el modo inclusive en el que estaban versificadas, transmitidas casi a modo de pregunta, a modo de incógnita. Ella siguió escribiendo lo mismo, hasta que en algún momento empezamos a leerla con mayor atención. Hoy no sé cuántos libros tenés, Andy, como 10, que están, publicados, para quien lo puede ver ahora, en esta obra reunida que sacó hace un par de años la editorial Bajo la Luna, que se llama En la música vamos. Así que hoy, que es el Día de la Independencia, yo
invité a Andy porque para mí era una alegría que una poeta que siempre escribió desde un lugar genuino, no atada al carro triunfal de ningún vencedor de la poesía, pudiera compartir con nosotros algunas ideas a través de sus poemas, metafórica o aleatoriamente relacionadas con la idea de la independencia. Bueno, Andy, ¿qué me vas a desdecir? ¿En qué me vas a desdecir de todo esto? Me has dejado sin palabras, no sé. Qué presentación, Andy, ¿eh? Bien. Yo lo único que voy a decir es que creo que hay como una especie de alquimia entre el tembladeral y la duda propia, creo que, y dudar, y una especie de voluntad cabezona de decir, no, lo mío va por acá, por más que esta época espere otra cosa de mí. O sea, que el tembladeral es interno y es lindo recuperar la palabra libertad, que nos la quieren robar, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con ir a buscar eso donde vamos a fracasar otra vez y fracasaremos mejor alguna que otra vez. Y sí, y al mismo tiempo saber que cada cual tiene su recorrido hacia y que no hay uno solo. Uh-huh. Y creo que esa es la búsqueda, para eso escribimos, ¿no? Para encontrar algo así. Yo te presenté de una manera para generarte problemas al principio del programa, cuando todavía no escuchabas, como una de las poetas o la poeta de mi generación, de nuestra generación, que en este momento es la poeta más influyente en las nuevas generaciones. Yo diría que es así, o una de las tres, y váyanme a buscar quiénes son los otros dos. Y eso es un problema, ¿no? Es un problema ser una poeta influyente. Yo no siento eso. A ver, ¿no sentís que es un problema o no sentís ser influyente? No siento ser la poeta más influyente de las nuevas generaciones, o sea, no siento eso. Sí es real que tengo vínculo con las nuevas generaciones, sí que leo a mucha gente joven y que trabajo con gente joven, pero no siento que sea la poeta más influyente de las nuevas generaciones. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones? Vos ya haciendo un recorrido, como decís, medio cabezón, medio buscando solamente o quedándote en tu forma de escribir, que antes, o como mencionaba Gabriel, no era como más del mainstream, sino cómo acompañas a las nuevas generaciones que quizás están entre la pulsión todo el tiempo, ¿no? De pegarla, de ser alguien relevante. Creo, a ver, sucede que en la poesía no hay mucho en qué pegarla. Entonces, si realmente lo que buscas es pegarla en algo, yo diría, no es la poesía tu camino. Pero es real que mucha gente joven se acerca esperando eso. Y ahí, en general, lo que para mí hay que pensar es qué te dio a vos la poesía para que quieras escribirla. Y si lo pensás un ratito, te das cuenta que no tiene nada que ver ni con famas, ni con prestigios, ni con nada que tiene que ver con eso. Más bien con un centro, con un lugar de preguntas que son de difícil respuesta, con un resonar con alguien que sintió algo parecido a lo tuyo o pensó algo parecido a lo tuyo. Y en general, querer escribir poesía es buscar algo en el lenguaje que atrapás. Entonces ahí, ¿qué receta hay? No la hay. Lo que hay son caminos, aprendizajes, un kit de supervivencia para vincularte al lenguaje. Después las modas pasan siempre, ¿no? Las marcas epocales pasan siempre y en el sentido que Belu vos decías, como cabezona de sostenerse en un lugar, pero en un lugar que quizás no es un lugar fijo, ¿no? Claro. Es un lugar líquido. Sí. Que está como en constante tensión, en constante exploración. Sí. Yo siento que a lo largo del tiempo ha habido distintas búsquedas en mi escritura, qué sé yo. Sí, sin duda, desde una primera donde inclusive hay como versos muchísimo más cortos, ¿no? Hasta, bueno, no sé qué nos trajiste hoy para compartir. Traje lo último que estoy escribiendo, pero me siento... Bueno, yo hoy pensaba en términos de qué es la independencia, ¿no? Y en términos de cierta soberanía sobre
aquello que hacemos, que para mí tiene que ver con la atención a quienes te rodean, pero también la atención interna, ¿no? Y traje unos poemas que son esta rareza. Mi adolescente de 17 años hace un tiempo me regaló un título para un libro que se llama Anime para conejitos, y estoy escribiendo sobre anime, que es algo que me apasiona desde que era niña. O sea, mis primeros recuerdos son Meteoro y Kimba el León Blanco, gente. Eso habla de que me tenía muy frente a la tele solita, ¿no? Pero bueno, el mundo es así. Y voy a leer esta cosa donde se mezclaron otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la palabra libertad, que tienen que ver con la épica del anime, quizá. Pochita en el corazón. No, Hokage nunca, mucho menos rey de los piratas, ni trillonario, ni guía para masas, cero privilegio al vilo de mis ansias. Apenas sueño, el tacto de una teta, algo digno en la panza, un amanecer para mí, para otros, mañana y poco más. Descastado al margen, mi corazón, un demonio motosierra, perro feral insiste en mí, me recuerda, la revuelta jamás será a la derecha. Ahí nos venden y pretenden, defendamos centros comerciales sin lugar a nuestro nombre. Carne de cañón estos colmillos, nunca el servicio, nunca máquinas, ni matan ni lucran en ajeno beneficio. Acabemos el malentendido y el lumpenaje sea quien tienda al fin la mano al caído. Pochita hace la B y la victoria en mi aorta, cada día si la luz de nuevo nos toca, contra el infierno horizonte otaku reniega su estatus desechable. Pochita y yo, nuestro anhelo menor el roce, tibio de una teta, cheesecake de cumpleaños, la mañana que llegue sin ultraderechas y poco más. ¿Qué es? ¿Quién es Pochita? Pochita es mi rescate, porque es un anime, Chainsaw Man. Un perrito, ¿no? Es un perro que le regalaron al señor que preside nuestro estado hoy, y que el anime tiene una cosa mucho más disruptiva, y de golpe, como el perrito es una motosierra, se lo regalaron. Es que Chainsaw es motosierra en inglés, ¿no? El Exacto. nombre del anime incluso Sí, es motosierra. Sí. Y bueno, nada, es mi tributo a Pochita, que necesitaba alejarse de esa senda. Estás rescatando a Pochita de las garras del mal. Casi Sí. fui a ver a La Renga, y hizo una especie de intento de rescatar al tema de Panic Show, Yo soy el león, de las garras, un gesto de recuperar la libertad, ¿no? También. De disputa. Sí. De disputa de Digo, sentido. batalla cultural no lo inventó este muchacho que tiene una tesis hecha con inteligencia artificial, ¿no? No. Viene de un poquito de años atrás. Vos decís que los perros de alguien de ultraderecha no son necesariamente de ultraderecha. No, este es un perro demonio y es feral. Los perros no tienen la culpa de nada, van al cielo. Saben que, para quienes no ven, mientras Andy habla, está, no sé si acariciando o agarrando con fuerza la cabeza de un dragón, ¿no? Ahí se muestra. Bueno, ¿y qué más? Esto que acabas de leer es un material inédito. Sí. Puedo Bien. leer algún edito si quieres. No, o algún Sí. inédito, lo que tengas ganas de compartir. Con algo cortito, edito de Plaza Real. Madrugada en la avenida, un chico, no más, 6 o 7 años, repite perfecto aquel ademán del malabar con botellas vacías de agua mineral. Niño, en medio de la calle, día, insinuado a la frontera de esa, nuestra avenida más ancha para el mundo. Alza las villas, Vicencio contra el cielo, hace el gesto vacío de atajar. ¿Qué dicen? No, que me... Mira, perdón, no puedo dejar de pensar. Hoy hablamos del censo de gente en situación de calle. Y me daba, una de las discusiones era
hay gente en calle que es 4ª generación de personas en situación de calle. 4ª generación. Tu mamá, tu abuela y tu bisabuela nacieron y se criaron en la calle. Y no sé por qué tu relato me dio un poco a eso. No sé si es a donde lo pensaste vos, pero las condiciones de circulación de los mensajes y de recepción no son siempre tan transparentes. Pero fíjense, yo lo recibí de ese lado. Algo que tiene que ver con la poesía de Andy y tiene que ver con la experiencia de la poesía en general, allí donde rápidamente aparece un latiguillo donde alguien, seguramente muy formado, dice simplemente la palabra fisura. Acá estamos hablando de el gesto vacío de atajar, ¿no? Sí, que es intentar hacer malabares con botellas que no tienen peso y es muy difícil, ¿no? O sea, está repitiendo lo que hace un profesional. Sí. Bien. ¿Y qué más? Esto está en la música Vamos, está también publicado, porque tu libro no se consigue. El otro libro Plaza Real. Plaza Real. Difícil. Pero en la música Vamos sí se consigue. Sí. Hermosa Andy, sabe y le pone sentido a sus palabras. El único autor que me gusta seguir leyendo su obra es Cortázar. Acá dicen Metamorfosis de Chainsaw Ascendente. Bueno, también acá dice, qué maravilla Rilke, vaya usted mi joven poeta con los niños y la naturaleza, ellos son el gran consuelo. Leo, que es un gran fanático de estas columnas. Diego de Corrientes dice, me dieron ganas de canción para un niño de la calle por La Negra y Residente. A mí me sonaba a una canción de una banda. Mirá las referencias que uno tiene, ¿no? Como con un producto que uno intenta por lo menos dejarse llevar, le surgen imágenes. Una canción de El Tri, una banda mexicana que se llama, bueno, ya me voy a acordar, que habla de los niños en la calle pidiendo para tacos. Bien. ¿Qué más? Me quedé pensando en el título de la canción. Vamos a compartir un poema más, ¿no? Sí, por supuesto, Andy. Un orgullo tener a Andy acá. ¿Qué es lo que más te gustó de ese libro de Andy, cuando el de Cian? Cuando leí el primer libro de Andy, yo era bastante ignorante todavía en ese momento respecto a lo que era la poesía. Fue como una lectura liberadora, como ver que confirmar sospechas de que había una manera de escribir que para mí hasta en ese momento me resultaba como no aceptada o desconocida. Digo, tenía pocas lecturas todavía en mi rígido, y por algo creo que Irene me la dio con mucha generosidad hacia mí y también con generosidad hacia Andy, que había una poeta joven en ese momento que ella le parecía que tenía que circular y me la hizo llegar. Así que lo primero que recibí fue eso, como una identificación y una mirada muy liberadora respecto del acto de escritura. Bueno, y algo muy bonito de esa generación de poetas mujeres que traficaban con nuestros libros. El famoso lea y difunda, ¿no? Sí, Irene, Diana Velesi, sí, Mirta Rosenberg, a la inversa. Mirta me da a mí tus libros, ¿no? Sí, era... Que es un gesto enorme, porque es un gesto de mucha generosidad a quien le das el libro y el libro de quien das, las dos claro, cosas. Y no era algo clandestino, en el sentido de lo prohibido, pero sí era algo dirigido, como, bueno, ok, te escuché hablar, leí, charlamos un rato, ok, toma, llévate esto, ¿no? Como había como cierta elección. Uno es también sus recomendaciones, sí. Algo así, ¿no? Un poco. Sí, totalmente. Bien, Andy, regalanos algo más, porque si no nos vamos a quedar manija. Igual nos vamos a quedar manija y después preguntamos dónde se consigue el libro, pero te escuchamos. Bueno, un inédito, Amó, que seguro me está escuchando. Akaski Noyona. Mi hijo, que antes se llamaba hija, me mira y dice, estoy enamorado, y brilla, él, la mesa de locos por azar y todo, alrededor deviene parcela diminuta de la noche única, su pulso, de pronto tangible, resplandezca.
Parque Chacabuco también se encienda, un alma adolescente tiembla y yo lo veo, su corazón se acelera. Este chique me mira desde abajo y sigue, no sabía cómo contártelo. Refulja Curapaligüe, su horizonte trabajador, este barrio se levante y celebre, alguien que es mi hijo se estremece, en vez primera siente, eso que excede y esta hora de agosto es dragón sagrado, tigre, un momento preciso del universo, compartido todo pan y abrigo con este hijo del tiempo al inicio. Brindaremos, circularán papas fritas, dulcísimas, en refusilo y anticipo. Habrá tormentas, desconcierto habrá, veces en que no quiera sentir ni pueda sentir más, nada más, y sin embargo, que lluevan maravillas, amanece la noche ante su voz cuando brindamos, y agosto me recuerda todo lo sacro del tiempo, su parpadeo, que ahora, precisamente ahora, él y yo brillamos. Andy, a mí este poema me encanta. ¿Qué nos decís de la diferencia entre lo que se dice el yo poético en una primera persona, un poema que habla de yo, él, ella, y el yo autora? ¿Existe eso? ¿Cómo es? La primera persona es, en el poema escrito, es una construcción del lenguaje. Uh-huh. Resuenan a veces refusilos de la experiencia, sí, uh-huh, pero la construimos en el lenguaje. Un etos, un lugar desde donde uno enuncia, ¿no? Menguenó diría eso, un etos. Sí, exactamente. Un lugar construido en el lenguaje que quizá no es Andy como uno la piensa, o que quizás sí, ¿no? Porque seguramente hay ahí como una circulación de cosas. Diría algún semiótico que uno no es por fuera del lenguaje también. Totalmente. Entonces, bueno, en esta jaula que nos sujeta en su doble acepción, estuvimos con la hija de Sergio Caletti hace poco. Yo no lo quise decir al aire porque obviamente que no es la hija de Sergio Caletti, es doctora en historia y obviamente valía y estaba acá porque es doctora en historia, pero Sergio Caletti me sacó el sombrero, yo como estudiante de ciencias sociales, un tipo que estudia muchísimo, ¿no? La sujeción del sujeto al lenguaje, sujeto en sus dos acepciones. Algún día haremos un programa sobre el lenguaje Althusser y la realidad. Lo decía porque hay como, viste, a veces como una mirada un poco esquemática y un poco tabú y de alguna manera da la sensación en este tipo de escrituras como la que vos trajiste que hay una porque en el otro habla Chainsaw Man. Sí, pero que hay como una interdependencia, ¿no? Entre eso que somos cuando escribimos y eso que escribimos cuando somos, ¿no? Que de alguna manera nos modificamos cuando escribimos, somos otras personas, pero esas otras personas al mismo tiempo nos ponemos a escribir sobre otra cosa que también somos, y es como una manera de concebir a la escritura poética como una experiencia emancipadora, pero que también teje de manera permanente lazos con una experiencia material, con una manera de estar en el mundo. Yo diría, hay algo en que resonamos con el mundo. A veces es una experiencia del orden de lo vital, biográfica, a veces no, pero por sobre todas las cosas lo que hay es una búsqueda en el lenguaje de eso que nos vamos diciendo, ¿no? Uh-huh. Y andás a ver si ese yo es yo o es otro. Andy, no me voy a hablar nada después de que termines de leer este último poema que elijas. ¿Por qué no nos cerrás con un poema este día? Ya que estamos acá, no sé si leer uno que te gusta o el que es Amirta, que nos convoca a ambos. Leo el que es Amirta. Lee el que tengas ganas de leer. Bueno, Madadayo, Amirta. Haya flores, en el aire su perfume y música,
bebidas apuren los brindis, vodka por mí o whisky que reconforte. Suenen mis canciones, se oigan risas, algo desmedidas. Nadie llore, mírense de soslayo, si pueden, mantengan contacto. Sobre ese hombro una mano, la cabeza recostada en alguna espalda. En mi honor, siéntense por favor en el piso, que se rocen rodillas o bailoten sin mover los pies del lugar. Charlen del tiempo, la situación climática, y si en mí piensan, sea en voz baja. Hagan presente dislexias y sepan, yo estaría fumando afuera. Celebren, recuerden y celebren, besamos indiscriminadamente y amamos y también incorporamos niñez, sus juegos, bajo las mesas, correteos, logramos a la vida, no le tengan miedo, tampoco a su fin. Haya flores y bebidas fuertes, sino que no haya demasiada pena. Un pollito levantó la patita y le gustó, levantó la otra y se cayó. Esos saltos, sus mapas, al final en hermandad con cualquier estrella y todas las galaxias, también nos apagamos. Andy Nachón, señores y señoras Reches, usted falta laburar una semana y se redime la otra, que no se le haga costumbre únicamente, ¿eh? Bueno, vamos a discutirlo porque me tengo que ir a Punta Indio. Oh, mirá vos. El tipo te tira una y lo aprovecha para negociar. Así son los sindicalistas de la poesía. 23:32. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Andy, por acompañarnos. Placer, gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pequeña tanda comercial y cuando volvemos nos metemos con el segmento que todos están esperando y se llama Falopita de Redes con Belén del Huerto. Esto es Y si sale bien, el programa de El Grito del Sur, y le pegamos derechito hasta la medianoche. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone Un Buen Comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8, llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Porque ustedes la esperaban, porque la piden en redes sociales. Falopita de redes con la señorita Belén del Huerto. Bueno, a mí me van a internar por tanta falopita de redes. Porque a veces me pongo... Memoria del Diego. Porque a veces me pongo media densa en redes, tengo discusiones. ¿Qué pasa, Belén? No te pongas tan picante, viejo. Cuida a los compañeros. Sí, eso sí. Sí, me tengo que moderar. Llamarme a la moderación. Bueno, hoy les traje la falopita que estuve consumiendo hoy. En el día feriado tengo un grupo de amigues del norte, se llama nuestro grupo Norte Grande, así se llama. Patrio. Patria. Y mis amigos dicen, ya salió la serie de Menem. ¡Upa! Y bueno, sacamos una nota en El Grito del Sur hace unos días, hoy la publicamos en redes, pueden ver ahí. Estuve leyendo la nota, es también una... Habla Cerruti, está bastante buena la nota, pero yo dije, bueno, más allá de la nota, de lo que digan mis amigues, porque también estaba la cuestión cómo iba a ser el acento, ¿no? Del producto que les traigo hoy. La cuestión es que hoy se estrenó la serie de Menem. Bien, Menem. Atento Di Mare. Yo estoy totalmente en contra de eso, Estoy totalmente en contra de la negación que tiene la democracia argentina con el señor Carlos Saúl Menem. Perdón, pongo un inciso al pie. Belén del Huerto, de paso, extendido por la provincia de La Rioja, ¿no? La más federal de este equipo, de Rechis y yo, que vivimos acá a 20 cuadras, además, riojana. Yo estudié en la Universidad Nacional de La Rioja, creada por el doctor Carlos Saúl Menem. Mira vos, auspicia este programa Municipalidad de Anillaco. Que se pasó de Universidad Provincial a Universidad Nacional, gracias en ese momento al presidente Menem. Pero bueno, todo. El plot twist es que al final era una columna re menemista. El arco narrativo de mi vida es raro, pero bueno, en otro momento hablaremos de eso. Pero bueno, mis amigues que son riojanos de ley están muy preocupados por el acento de esto, porque sabemos muy bien que el promedio de porteños cuando quiere imitar un acento es bastante incómodo. Dolió, sí, pero no lo hagan. Entonces, pero por suerte este elenco de notables, que es quienes integran el casting de la serie de Menem, que son los actores en reparto, lo lideran personas que se han preparado muchísimo, que se ve que han estado, que han hablado con riojanos, que incluso hay actores riojanos. Estuve viendo ahí, yo conozco esa. Me vi 2 capítulos de la serie de Menem, que a Menem lo interpreta Esbaraglia. Gran actor, increíble. Lo quiero mucho. Su personificación es muy similar a Menem. Zulema Yoma la interpreta Grisela Siciliani. También la gestualidad de Zulema, cómo ella está, cómo lo de las manos de Zulema, la pose de la papada, todo eso también está muy bien interpretado. ¿Había un sheite con la papada ahí también? No, sino porque ella, su demostración de enojo, de incomodidad, siempre era hacer esto. Ok. Bueno, y muestra también, por lo menos en los primeros capítulos, la grieta matrimonial que hay ahí, ¿no? Entre Carlos Menem y Zulema Yoma. Pero bueno, un poco para ponerle ilustración a lo que estuve viendo hoy, trajimos el tráiler de la serie de Menem que se llama Síganme, ¿no? Así se llama. Se ha de escuchar a continuación la palabra del señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Hermanas y hermanos de Argentina, mi deseo consiste en dirigirme a todos ustedes para decirles que una vez más volvemos a estar juntos.
los invito a ver mi nueva serie por Prime Video. Los quiero mucho. Hermoso. Es un poco de la demostración de lo que ilustra en los primeros capítulos de la serie, que es, el tipo es lo que relata la primera parte es cómo él pasa de ser gobernador a disputar la interna con Cafiero, ¿no? Y cómo él decide no solamente ir por las provincias, sino que adentrarse a la provincia de Buenos Aires, territorio peronista si los hay. Dice una frase muy, muy buena que es como: vos levantás una baldosa en Buenos Aires y hay 15 peronistas, que no es lo mismo que ir a buscar voto peronista en las provincias, porque bueno, nada, tercera sección electoral. Bueno, por ahí se va mezclando un poco también con nuestra realidad actual. Entonces, relata esa campaña que es buenísima, que él va conquistando a la gente. Tiene una sonrisa muy particular. Se habla también sobre su imagen. Un peluquero le dice que se corte, que se rape todo, y el fotógrafo que interviene en la serie le dice no, o sea, no te toques nada porque tipos con gomina hay en todos lados. Hay muy pocos tipos con patillas. Ay, lo que eran esas patillas. Además, realmente, uno mira en el espejo de la historia lo que era el neoliberalismo de los 90 y por lo menos el tipo tenía magia, digo. Había te engañó, te dijo revolución productiva, te habló del interior, pero por lo menos tenía su mística y al tipo le gustaban los Rolling Stones. A este tarado de ahora también le gustan los Rolling Stones. Pero bueno, el tipo vendía otra cosa. Sí, la seducción de la política, ¿no? Sí. La mirada, la sonrisa y el acercamiento. Y el síganme como eslogan, y al tipo lo seguían. O sea, él iba puerta por puerta disputando a los votos de Cafiero, y incluso fue a un meeting de Cafiero, lo cagaron a palos. Y ahí hizo una nota, ahí logró levantar su imagen, hablando de la unidad, o sea, como muy, digo, estratégico de muy poca estrategia teórica, pero sí del conocimiento de la gente, digamos. Obviamente su asimilación al caudillo, a Facundo Quiroga, con las patillas. También hay bastantes planos de La Rioja. En ese momento La Rioja de los 80 era una Rioja muy olvidada, o sea, se cortaba la luz a cada rato. La Rioja tiene una población de 300.000 habitantes actualmente, imagínense. Y una provincia pequeña. Una provincia muy pequeña, territorialmente también, pero con muy poca gente y muy concentrada en la ciudad de La Rioja. Bueno, y muestra las montañas, a él a caballo, bueno, no sé, como cosas muy características de ese momento. ¿Se mete con la gestión Menem o se queda solo en los primeros momentos hasta donde llegaste de la serie? Hasta donde llegué, sí, se mete en la gestión, sí. Y aparte se mete en el vínculo que tiene con la familia Lloma, que la familia Lloma en La Rioja tiene una curtiembre, son de mucha plata, son los que le bancan la campaña en el principio, y también sus negociados con países creo que no me acuerdo si es Turquía o con no me va a salir. Siria puede ser, sí, no con sé. Siria. Tenía algunas conexiones ahí. La familia Lloma, Emir Lloma, Jorge Lloma, Zulema Lloma, es parte del clan de gobierno de la provincia. Lo muestran como un hombre presionado entre su patriarcado y aparte su familiaridad con los Lloma y su obviamente acercamiento a la embajada norteamericana. Todo el tiempo lo muestran como en una encrucijada. Está buenísimo en ese sentido porque bueno, ves ahí esas tensiones reales del poder y que el tipo estaba confiado que iba a ser presidente. No, y el tipo le gana una interna a Cafiero, que Cafiero aparece realmente como la renovación, ¿no? La idea renovadora no es de Sergio Massa, la idea de Cafiero era un peronismo que volviera a poner sobre la mesa, capaz, alguno de aquellos sueños olvidados, alguno en modo light, ¿no? Pero que supo tener un peronismo grande, y Menem le gana eso, porque, digo, después traiciona a todos los que vende, pero un tipo con patillas que parece un caudillo del interior, medio encantador de serpientes, sí, con el discurso de la revolución productiva, y bueno, ¿qué querés?
hablan también de su parte mística. Se conoce que Menem tiene una bruja personal. Sí. Incluso en Anillaco es como un lugar bastante místico donde está instalada la Rosadita, que él, esta bruja le da tipo de comer a unas serpientes. Es todo muy místico, todo que se mezcla entre la religiosidad popular, la lejanía que representaba La Rioja, y el desconocimiento también de lo que del federalismo que tenían las personas en Buenos Aires, ¿no? También como esa desigualdad ahí, estructural que aparece todo el tiempo. Y obviamente a un Menem bastante fortalecido, por lo menos los primeros capítulos que se lo ve como eso, como un encantador que te hacía sonreír en cualquier lado y que todas las mujeres se morían por él, cosa que es real. Digo, vos ves los reportajes de esa época, parecía que el tipo era, no puedo imaginar quién, pero ahí Marlon Brando, un seductor nato. Richard Gere en Lo que ellas quieren. Claro, pero bueno, un poco repasando, queríamos ver un poco la campaña. La que te propuse. Dale. Es que me parece que hay un gesto, digo, ya a finales del mandato de Carlos Saúl, este que le vamos a traer, poca gente sabe su historia, pero las cadenas de televisión, las emisoras televisoras tenían una deuda con el Estado, ¿sí? Le debía mucha guita al Estado. Obviamente Carlos Saúl no era el Estado, era el presidente, pero viste que en estas latitudes a veces se confunde Estado y gobierno. Entonces Carlos Menem tenía algunos minutos televisivos a su disposición. Podía haber hecho una campaña de bien público por la vacunación, anunciando medidas para los jubilados, pero decide escribir un himno. Decide escribir lo que para mí es un himno de la comunicación política. Lo podemos escuchar. Mira. Lo estamos viendo en vivo, en YouTube. Una pieza de museo. Esto, una inteligencia artificial no lo puede hacer. No. Escucha, y arranca el listado. El acceso al crédito. Claro. Con él empezó. La paz con Chile. La paz con Chile, sirve el tipo. La autopista panamericana. Mejoró. El servicio militar obligatorio. Toda de Menem. La estabilidad. Con él lo garantizamos. El gasoducto Maipú-Chile. Mirá. Por Menem. El aeropuerto de Salta. Con él cambió. No conseguiste El nada. puente de la integración. La autopista Buenos Aires-La Plata. Sí. No. El respeto a los excombatientes. No. Con él empezó. Él puede no haber hecho todo Este estribillo. que hizo mucho, nadie puede negar. Y él se ríe todo el tiempo. Pero que hizo mucho por nuestra Argentina. Nadie puede negarlo. Es inolvidable. Reches, ¿resonaba en su memoria los acordes y estribillos de este spot? Resonaba, el Menem lo hizo. ¿Qué imagen tenías vos? Yo a Menem siempre lo detesté. Uh-huh. Lo detesté, no me resulta para nada banalizable a través de sus encantos, un tipo que hizo volar a un pueblo, como Isabel III. Y con todo ese odio y además una diferencia ideológica muy grande en relación a Menem, un día me mandan a cubrir en el Lawn Tennis Club una cena de fin de año. Yo no tenía nada que ver con deportes, pero me dice, lo que pasa es que seguramente va a ir Menem. Opa, ¿te vestiste bien? Me vestí como podía, medio careteando, medio como era yo. Y no aguantaba porque me tenía que quedar más tarde, ¿viste? Y en un momento cae Menem, cae bien tarde, lo cual a mí me hizo odiarlo todavía más. Y el tipo se sube al escenario y se pone a contar chistes. Y a los 5 minutos yo quería ser su amigo. Me quería sentar con él, ir a comer un asado y ser su amigo. Es increíble, el tipo tenía un nivel de seducción, un carisma increíble que por supuesto no hace que uno deje de... No, claro. De combatir su figura por todo el daño que le hizo a nuestra Argentina, pero realmente es una personalidad muy compleja porque tiene un nivel de seducción
que yo creo que tiene algunos rasgos medio psicopáticos, pero otros rasgos, lo que yo creo que hay momentos en donde él puede, como los nenes a los 7 años, ser consciente de la mentira y al mismo tiempo creérsela, ¿no? Total. ¿Habla la serie sobre la muerte de su hijo, Belu? Sí, en los capítulos que vienen, yo vi 3 capítulos, habla sobre la muerte de su hijo, está personificado el hijo por, ahí te digo, el actor es muy bueno, el que personificó a Sandro también de joven, por Agustín Sullivan, es el hijo, se lo ve también eso como un tipo tan seductor como él, tan también como mirado por todos lados, y también el quiebre quizás más fuerte que tiene con Zulema Yoma, que es la muerte de su hijo. Bueno, ahí hay varias hipótesis sobre qué podría haber pasado ahí, pero es realmente el quiebre. Zulema, hay una parte también donde ellos se divorcian, o que Zulema Yoma es echada de la casa de la Quinta de Olivos, que se tiene que ir con sus hijos, porque justamente ella había iniciado una campaña en contra de Menem, y apañada por ¿quién? Por Mohamed Ali Zeynaldin, que le hacen el levantamiento de la cara pintada, de cara pintada, que está el del edificio Libertad, exactamente, donde terminan cargándose a un milico. Sí. Y Zeynaldin está personificado ahí, obviamente que después viene la negociación ahí con el indulto a los milicos, pero también como un amigo de la familia Yoma, ¿no? Y en estas primeras partes esas negociaciones están como muy latentes y presentes en esta disputa, que es más que un matrimonio ahí, es un juego de poder permanente, ¿no? Lo que le dice Zulema Menem es como: vos me debés la vida a mí porque no tenías nada, sos tipo un muerto de hambre, las curtiembres las tiene mi familia, por eso Emir Yoma forma parte del gobierno, por eso Amira Yoma también forma parte del gobierno, y el resto se los da a los empresarios. También hay una personificación de Caballo que está hecho por Campi, mirá vos, por el comediante. Por el comediante, que también está muy buena. Entonces, ¿pero Campi era el que imitaba a Caballo en el show de Videomatch? Ay, no sé, a ver. Bueno, vamos a chequear ese dato. Belén, ¿y el tono de la serie cómo es? ¿Qué es? ¿Tirando a comedia, drama? No, es drama, y es todo el tiempo el absurdo. El absurdo por sí mismo. Sí, era Campi el que hacía de Caballo en el show de Videomatch. Obviamente me imagino en un tono mucho más burlesque y satírico que el que lleva en la serie. Sí, en la serie es como un lamebotas de la embajada norteamericana. Bueno, en la serie, la verdad, en la realidad también, ¿no? Pero sí, el tono es un tono dramático, y también una representación de una época en donde tipo el muro de Berlín se había caído, había cosas que estaban muy sueltas, y había heridas muy grandes en la Argentina, entre ellas obviamente la cuestión de la última dictadura militar, como Alfonsín no alcanzando ningún objetivo propuesto por la democracia, una insatisfacción democrática muy fuerte, y este personaje que es entre esotérico, político, carismático, y que está lidiado por estas tensiones. Y también ahora cuando vuelva capaz que la siga viendo, porque viene la mejor parte, que es la de la representación de María Julia Alzogaray por Mónica Antolopoulos. También, como es todo burlesco, es todo caricaturesco y dramático a la vez, ¿no? Porque, como decís vos, que haya hecho volar un pueblo, digamos, que no haya, que de la dolarización, la economía, todo esto lidiado por personajes que son siniestros. ¿Sabés si está Viola, Adelina D'Alessio Viola? No vi. ¿Qué personaje histórico es el menemismo? ¿Se recuerdan? En 30 segundos, resumímelo. Adelina D'Alessio Viola venía de la UCD, tenía un parentesco con Viola, el dictador, era una mujer joven, como linda, y tuvo 2 frases para mí increíbles en la televisión. Una frase feminista, que fue: verdadera igualdad entre los hombres y las mujeres en la política va a ser cuando haya tantas diputadas imbéciles como diputados imbéciles. Bueno. Es una frase espectacular. Una visionaria. Y la otra fue socialismo las pelotas.
Es la que en la mitad de un programa de televisión, cuando había un candidato de la izquierda, no me acuerdo quién, hablando del socialismo, la mina se levantó, gritó y con un ademán acorde gritó socialismo las pelotas. Bien, interesante frase para quedar en la historia. Y como identidad de lo que fue el menemismo, ¿no? Totalmente. Belén del Huerto, ciérreme que estamos contrarreloj. Bueno, les recomiendo que vean la serie. También está muy bien logrado esto, los acentos. También está muy bien logrado cómo a veces, en las provincias la cuestión de la familiaridad es muy fuerte, como todo en un primer momento es todo por familiaridad. Va relatando el fotógrafo de Menem un poco rompiendo el la cuarta pared y tratando de explicar todo el tiempo, porque también vos decís, esto es un absurdo, digo, yo no sé, no lo vi en esa época porque era chica, pero es como que esto pasaba, sí, esto pasaba y él te encantaba y es como lo va haciendo así, que lo interpreta Juan Minujín, que también lo hace muy bien, así que la recomiendo gratamente para entender un poco la historia y para decir, bueno, todo esto que estamos viviendo ya va a pasar y lo vamos a poder contar en 20 años más en una serie. Y ojalá tengamos la entereza para cagarnos de risa. Socialismo con democracia. Así socialismo con democracia. Mare está dos jugadas adelantado. Suena Dilo en el aire de la radio de las madres. Quiere decir que despacito nos empezamos a despedir de otra edición de este programa que se llama Y si sale bien. Yo creo que cada vez casi que sale bien, ¿no? En algún momento nos vamos a llamar Sale Bien el programa, ¿sí? Efectivamente sale bien, un programa insignia de la radiofonía argentina, pero le vamos a decir solamente Sale Bien. Quiero recomendarles el video hoy, aniversario de La Negra Sosa, el video que sacó la compañera Belén del Huerto. Denle amor, loco, @El Grito del Sur. Necesitamos más cañones digitales para combatir al gordo Dan. Tenemos casi 200.000 seguidores en el Instagram a base de trabajo y constancia, porque jamás le pusimos un peso arriba a Mark Zuckerberg. Así que vayan a darle amor. Es sobre La Negra Sosa, su rol como ícona argentina musical. Quiero despedirme del señor Carlos Di Mare, que está con los dedos en el fuego, a cargo de la operación técnica de este programa. La puesta en el aire está en manos de la maravillosa Vicky Nardone, que en este momento le está dando un like. Mirá, en este momento le está dando un like al video. Queremos más Vicky Nardones, crear 2.000 Vicky Nardones, diría el Che Guevara hace 60 años, a cargo de el YouTube. Mirá lo que somos, esto es BBC, venía a transmitir desde Sáenz Peña a 210, está el señor Pablito Casasola, la producción de este programa a cargo del querido Sebastián Furlón, que nos cocinó y cómo cocinó este fin de semana para todo el equipo. Un saludo a su compañera. Sí, a Noé, que fue la que realmente cocinó. Muchas gracias, señor Reche. Se redime por su ausencia. De nada, no, yo nunca me redimo, pero acabo de detectar una cosa. Dale. Hoy estamos viviendo un día récord. ¿Por qué? Creo que es la primera vez en toda la historia de la humanidad en la que un presidente está ausente en el día de la independencia de su país. Un beso grande a Javier Gerardo. Así que tenemos que dar vuelta a esta realidad, muchachos. Total. No hay duda, la vamos a dar vuelta y por eso seguimos en esta trinchera. Muchas gracias, querida compañera y amiga Belén del Huerto. Adiós. Mi nombre es Jair Sibel. Nos vemos el miércoles que viene en otro éxito radiofónico de colección de este ciclo que hemos dado en llamar Y si sale bien, por la gloriosa Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Chao. Y si sale bien... ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com, el nuevo portal de